Shalom, nos encontramos nuevamente desde la tierra de Israel, Bestia de Ismaya, con el permiso del cielo, para compartir con ustedes un mensaje más de Torah. En esta ocasión nos encontramos en los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que se llaman Yamim Noraim, los días temibles. Como explicamos en otras clases, Hashem juzga el mundo en Rosh Hashanah, y es en estos días en la que las personas que no son ni malvados completamente, ni justos completamente, están en proceso de juicio. Y es en el día de Yom Kippur donde este juicio va a ser determinado, donde la sentencia es dictada. Y es en estos días, como explicamos también en otras clases, que Hashem y es también en este de Yom Kippur que pasaron eventos importantes, como ya mencionamos, el evento de la entrega de las segundas tablas de la ley en manos de Moshe. Cuando sube la tercera vez, él baja en Yom Kippur con las nuevas tablas, y es hasta ese momento en el que el pueblo de Israel recibe la ley de Dios, en el día de Yom Kippur. También en un día de Yom Kippur fue el día que Abraham Avinu, nuestro patriarca, el primer patriarca Abraham, hizo su circuncisión. Fue en el día que la efectuó. Y como eso vamos viendo, como en otros casos, que el tiempo tiene, si podríamos decirlo, memoria. El tiempo tiene recuerdos. La creación, la salida de Egipto, el Shabbat. Hay momentos especiales que están marcados ya en la creación, que en los eventos del pueblo de Israel ha ido marcando y les ha dejado huella, como es este día de Yom Kippur. Como dijimos, primero fue con el patriarca Abraham y su circuncisión, y después con la entrega de la Torah por segunda vez, cuando el pueblo recibe las tablas de la ley, las piedras, las Lujot Abrit, son este día de Yom Kippur. Y por eso siempre este fue un día especial. Incluso no solo eso, sino que Hashem nos manda a que guardemos el 10º día del 7º mes como una santa convocación. Y es la primera ocasión que dice Shabbat Shabbatón, un sábado sabadote, digamos, en español. O sea, el sábado más grande que puede haber en el año es este. Tan es así que cuando la fecha de Yom Kippur y Shabbat caen juntos, a pesar de que nosotros no ayunamos en Shabbat, cuando Yom Kippur cae en Shabbat, ese día sí ayunamos. No hay ningún otro ayuno que el pueblo de Israel haga como conjunto ayuno en Shabbat, sino en Yom Kippur. La única ocasión. Para que entendamos un poco la profundidad de lo que es Yom Kippur. En el templo, como muchos saben, tenía diferentes espacios, diferentes ulamot, recintos. Estaba el patio exterior del templo o del Mishkan, del tabernáculo. Estaba el patio interior, que ya era un lugar más especial, pero todavía no era la entrada al templo. Como habíamos dicho en las clases donde hablamos del templo y del Mishkan, que había un patio intermedio en el que se entraba, que le llamaban en el segundo templo y en el primer templo Ezrat Nashim, donde las mujeres se paraban en las partes altas del templo para observar, en la explanada donde se entregaban los animales para el sacrificio, donde se supervisaba la leña para el sacrificio, donde se entregaban los vinos y los aceites para los sacrificios, y donde la gente que hacía el voto de Nezirut, el voto de no cortarse el cabello y no tomar vino,
donde ellos terminaban ese proceso cortándose el cabello en esta explanada, en un cuarto especial, y en ese lugar tenía su santidad. Posteriormente entraban de ahí ya a la explanada de los sacrificios, donde solamente entraba la gente de Israel que tenía que entregar un sacrificio. Si no, no había ninguna razón para que una persona normal de Israel entrara a ese lugar. En ese lugar solo estaban los levitas y los sacerdotes, que hacían todo el orden de los sacrificios, que hacían las músicas, que preparaban todos los korbanot. Solamente ellos estaban ahí, y quien llevaba un sacrificio, y algunos testigos que eran designados por tribus, por pueblos, por zonas, para testiguar y ser parte de este servicio de los sacrificios. Después estaba ya lo que era la parte interior del templo, lo que se llama en español el lugar santo, el Kodesh, y ahí solamente entraban los sacerdotes una vez al día, en la mañana y una en la tarde, de acuerdo a lo que tenían que hacer: encender las velas del candelabro que estaba en el interior, poner el saumerio, el ketoret, y cuando había en Shabbat que entrar por los panes. Eran las únicas ocasiones en las que se entraba. Y es en este día de Yom Kippur que es la única ocasión en la que el Kohen Gadol, una vez al año, Yom Kippur, entra a el lugar santo más santo, el Kodesh HaKodashim, donde se encontraba el Arón, el Arón HaKodesh, el arca del pacto. Solamente este día entraba allá y hacía dos trabajos en este lugar. Uno era introducir hasta allá un saumerio, que era el saumerio que se ofrecía en la parte externa, pero este día lo ponía en la parte más interna. Y el segundo era salpicar la sangre de los sacrificios. Solamente estas dos obras, estos dos actos, estos dos trabajos eran hechos en el lugar más santo. Y como decíamos en otras ocasiones, cuando el Kohen Gadol, aquel que vestía las ropas, el sacerdote, el mayor, el gran sacerdote, vestía sus ropas de lujo, las de lino, las de colores, las campanas de oro, la diadema de oro, su sombrero especial, todo eso lo vestía afuera. Pero cuando entraba a este lugar, al Kodesh HaKodashim, al lugar santo de los santos, ahí entraba con las ropas de servidumbre normal, las blancas, la que todo sacerdote usaba. ¿Para qué? Para distinguir que le están entrando a un lugar especial, que sin importar qué tan apartado seas, qué tan santo seas, incluso delante del Dios vivo, el único, el creador del cielo y de la tierra, aquel que domina todas las fuerzas y todas las criaturas celestiales y terrenales dan cuentas delante de él, incluso delante de él, el hombre más elevado es un siervo delante de él. Y por eso entraba con sus ropas blancas. La santidad que tenía el Kohen Gadol era tan grande y tan elevada que 7 días antes de Yom Kippur se separaba de su casa, entraba a una oficina especial en el templo, en la que era acompañado por 7 días. ¿Para qué? Para que él no se impurificara por alguna emanación corporal. Esa es la primera. La segunda es también que el día de Yom Kippur no dormía, para que también no vaya a ser que por accidente tuvo un sueño y tuvo una emanación de su simiente, de su semilla. Y para eso los alumnos y los rabinos se sentaban con él, los sacerdotes y los levitas, y repasaban con él el estudio de Yom Kippur, lo que iba a pasar el otro día. No solamente que él ayunaba, porque Yom Kippur es un día de ayuno, también él no dormía. Y por el día, él era el que hacía la parte más laboriosa del trabajo de los sacrificios, era hecha por él. Los demás estaban para ayudarlo, para acompañarlo, para si algo se le olvidaba, recordarle, pero todo el trabajo era hecho por el sacerdote, el gran sacerdote, el Kohen Gadol. Y nos describe el Talmud sobre Shimon Tzadik, del cual comentamos que él fue de la generación de Ezra, de todos los últimos profetas.
él fue el Cohen Gadol con ellos y por 40 años él sirvió como Cohen Gadol. Lo explicamos yo en otra clase también sobre el trabajo de los sacerdotes en el templo. Decían que por 40 años, cuando él hacía este trabajo en el día de Yom Kippur, salía resplandeciente, prácticamente como cuando Moshe subió al monte Sinai y salía con el rostro, bajó con el rostro que resplandecía. Shimon HaTzadik, cuando salía del trabajo de Yom Kippur, salía también con este resplandor en su rostro, de la elevación del nivel que alcanzó en este servicio. Cuenta que cuando él terminaba todo este servicio, iba hasta su casa y el pueblo completo iba atrás de él y acompañándolo. Y cuentan que siempre que un Cohen, un sacerdote, el sacerdote mayor, el Cohen Gadol, salía de este servicio, hacía un banquete al terminar el ayuno para agradecer a Dios que estuvo delante de él sirviendo y salió con vida. Porque como comentamos, entrar a este lugar y no ser digno de estar dentro de este lugar, morían. Pasó, lo explicamos también en esta clase de cómo era el trabajo de los sacerdotes en el templo, que hubo ocasiones en las que cada año moría un nuevo sacerdote sirviendo, porque no estaba al nivel de hacer este servicio. Y hay un texto que dice cuán resplandeciente era el rostro del Cohen Gadol cuando salía. Dice que era como una perla engastada en el ébano. Y explican unas metáforas muy hermosas en el Talmud, que cuando uno las lee, uno llora. Uno llora porque uno dice, ¿cómo es posible que por todas las transgresiones que tenemos hoy en día, por todo lo que hemos hecho, el templo no se ha reconstruido y no tenemos el sejud de poder ver al Cohen Gadol haciendo el sacrificio? Bueno, no lo vemos, de verlo salir después de hacer el trabajo en el templo. Este día es para eso, para acercarnos a Dios. Hashem nos dice, este día es el día en el que yo te doy tu sentencia, pero si tú haces teshuvah, tú te arrepientes, entonces yo te voy a dar todas las bendiciones para ti, para tu pueblo, para tu descendencia, para tu familia. Lamentablemente hoy en día no tenemos el templo para poder atestiguar todo este trabajo, para ver salir al Cohen Gadol. Pero tenemos nuestras oraciones, que esperemos que podamos con ellas conectarnos, que podemos con ellas hacer teshuvah, retornar a Dios como Dios quiere que nos retornemos a Él. Explica el gran sabio de Bagdad, Rab Yosef Haim, el Ben Ish Chai. Dice, el que hace retorno a Dios, el que hace arrepentimiento y regresa con el Padre, con el Creador, dice, él se está dándole al mundo la mayor medicina que le puede dar. Dice, porque la teshuvah, el arrepentimiento, es el mejor remedio que hay para retornar la presencia divina al mundo. Entonces, cuando tú retornas, cuando tú te arrepientes y desistes de hacer el mal, de hacer la transgresión que estás haciendo, tú traes curación no nada más a ti, también al mundo. Y entonces estás haciendo el trabajo más grande que podrías hacer en este mundo. Y Hashem eso es lo que busca, que hagamos ese trabajo, el más grande que se pueda hacer en esta época. Recordemos que venimos de un trabajo de Elul, que venimos diciendo por un mes completo, pidiendo disculpas a Hashem. Pasamos Rosh Hashanah, vamos a Yom Kippur, al día 40, pero nos espera después un nivel de elevación superior en Sukkot, 8 días. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, un talij, un proceso. Estamos en un camino de acercarnos a Hashem desde Elul, ahora con Rosh Hashanah, el servicio que hicimos, nuestras oraciones, el toquido de shofar, y vamos para Yom Kippur, para escuchar nuevamente el shofar, hacer un día de ayuno, en el que dicen los sabios, este día somos al nivel de los ángeles, quien ayuna y quien hace sus oraciones como tienen que ser, llega al nivel de un ángel, y por eso es que vestimos ropas blancas, porque en ese día estamos a ese nivel, como cuando Moshe bajó las tablas de la ley al pueblo, a este nivel que Abraham nos trajo con su circuncisión, a ese nivel que con nuestras oraciones y con el servicio del templo, los sacrificios y el trabajo de los sacerdotes podíamos llegar. Quiere Hashem que prontamente podamos nuevamente ver la grandeza del templo reconstruido, la grandeza del servicio de los sacrificios, que podamos escuchar los cantos de los levitas, que podamos ver
y llevar cada uno de nosotros nuestros sacrificios de agradecimiento a Dios nuevamente en el lugar que Él escogió, en el monte del templo de Jerusalén. Que prontamente podamos verlo, no solamente eso, nosotros y todas las naciones de la tierra, que puedan también ellos retornar y tener esa aná, esa satisfacción de ver, wow, esto es el templo, esto nos perdimos por 2000 años. ¿Verdad, Hashem? Que podamos hacer Teshuvah como Hashem quiere, como nuestros sabios nos enseñaron, con las herramientas que nos dieron, con las oraciones que nos escribieron, para poder romper las cáscaras, las klipot de nuestros corazones y acercarnos a Hashem como Él quiere que nos acerquemos. Que sea un talij, un proceso que podamos completar en Yom Kippur y seamos sellados para la vida, para la paz, para la salud, para las buenas noticias, para la redención de Israel y de las naciones. Hasta un próximo encuentro de Torah desde la tierra de Israel. Shalom.